Hola estudiantes, ¿cómo están? Este video es para explicarles cómo diseñar un mentefacto conceptual y cómo aprender a definir conceptos. Nos va a ayudar cuando estemos haciendo algún documento, monografía, tesis, algún artículo de investigación donde debamos definir un concepto en el marco teórico. Entonces les voy a enseñar una herramienta que se llama mentefactos conceptuales que nos va a ayudar a entender cómo se definen los conceptos. Bien, entonces voy a compartirles una presentación. Por favor. Perfecto. Y muy bien. Lo primero que les quiero contar para que puedan mejorar sus búsquedas de información, ¿sí? Es que cuando nosotros hablamos de definiciones, hay tres vacíos de información. Hablamos de vacíos de información, es la ausencia de conocimiento que se tiene sobre un tema. Cuando nosotros hablamos de vacíos de información, decimos que hay tres. Hay vacíos de información conceptual, vacíos de información procedimental y vacíos de información argumental, ¿correcto? ¿Qué es un vacío de información conceptual? Los vacíos de información conceptual es cuando tú tienes que definir, explicar, clasificar o diferenciar un concepto. Entonces, siempre que te pidan definir un concepto, explicarlo, clasificarlo, tú debes entender que te están pidiendo un vacío de tienes un vacío de información conceptual, ¿sí? Cuando tú tienes que explicar el paso a paso para lograr algo, diseñar una secuencia o una instrucción, lo que tienes es un vacío de información procedimental, ¿correcto? Entonces, cuando tengas que definir un concepto, es conceptual. Cuando tengas que decir el paso a paso para lograr algo, es un vacío de información procedimental. Y cuando tengas que convencer, sustentar una idea o demostrar algo, es un vacío de información argumental. Entonces, repito, cuando tienes que definir algo, es un vacío de información conceptual. Cuando tienes que describir el paso a paso para lograr algo, es un vacío de información procedimental. Y cuando tienes que convencer, sustentar o demostrar una idea, es un vacío de información argumental. Ejemplo, sería diferente que yo les dijera, no sé, piensen que yo soy su profesor y les digo, para la próxima clase quiero que me digan qué es la psicología. ¿Qué es la psicología? Es que quiero que definan la psicología, eso sería un problema conceptual. Pero si yo les dijera, quiero que me cuente cómo ha evolucionado la psicología a lo largo de los años, cómo hacer una historia clínica adecuada, entonces aquí sería un vacío de información procedimental porque les estoy pidiendo pasos, la secuencia, cómo se dio algo. Pero si mi tarea fuera, ¿por qué es importante la psicología? ¿Por qué es importante que las sociedades tengan psicólogos? Sería un vacío de información argumental porque deben convencer, sustentar o demostrar una idea. Entonces, siempre es importante cuando yo me voy a enfrentar a un problema, identificar si es conceptual, si es procedimental o si es argumental. Si ustedes tienen vacíos de información conceptuales, hay unos libros que por excelencia definen conceptos, como los diccionarios. Ahora, dentro de los diccionarios tenemos los diccionarios clásicos, como el Larousse y demás, pero en este nivel de formación que estamos nosotros, debemos utilizar diccionarios especializados. Entonces, si yo tuviera que definir qué es la psicología en este momento de mi formación y quisiera acudir a un diccionario, pues tendría que ser un diccionario especializado, un diccionario en psicología, un diccionario profesional. También podemos utilizar enciclopedias, podemos utilizar monografías, que en sí son textos conceptuales, o tratados. ¿Qué son los tratados? Los tratados son libros completos definiendo un concepto. Libros completos definiendo un concepto. Bien, entonces cuando yo voy a buscar, ejemplo, ¿qué es la psicología? Yo podría ingresar a Google y digitar diccionario de psicología más psicología, ¿sí? Enciclopedia más psicología, monografía más psicología, tratado más psicología. Y lo que voy a encontrar son textos que en su gran mayoría lo que traen son definiciones del concepto. Bien, entonces esto es para ir entendiendo. Pero si mi vacío de información fuera procedimental, ¿sí? Generalmente los textos procedimentales son instructivos, manuales, protocolos, códigos de procedimiento o incluso recetarios. Si mi tarea fuera, deben decirme cómo elaborar una historia clínica, ustedes podrían buscar instructivo más historia clínica, manual más historia clínica, protocolo más historia clínica. Entonces son textos donde yo lo que voy a encontrar son pasos. Y
Si mi tarea fuera argumental, si mi tarea es por qué es importante la psicología, tú te tienes que llenar de argumentos, entonces puedes buscar en artículos de opinión, ensayos, artículos de investigación científica, tesis, también algunas monografías traen argumentos o discursos. Entonces, estos son textos que en excelencia son argumentales. Yo me voy a centrar en este video en los vacíos de información conceptual, ¿sí? Cómo aprender a definir conceptos. Entonces, la idea es que también busques en textos de este estilo, ¿sí? Donde puedas llenarte de conceptos. Ahora, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a definir conceptos a través de una herramienta que se llama Mentefacto Conceptual. Entonces, les voy a enseñar a graficar mentefactos conceptuales y ahorita les voy a enseñar cómo se redacta un mentefacto conceptual. Entonces, para que ustedes puedan hacer mentefactos conceptuales que son gráficos dirigidos a definir un concepto, lo que debemos entender es que los mentefactos conceptuales tienen 5 tipos de ideas: clase de concepto, supraordinada, exclusora, clasificación y definición. Voy a empezar con la clase de concepto. Clase de concepto es el concepto que vamos a definir. Para el ejercicio que yo voy a utilizar acá, voy a definir el concepto gato. Piensen ustedes que fuéramos a definir gato. ¿Ustedes cómo van a graficar la clase de concepto? Van a hacer un doble rectángulo, ¿sí? En una hoja hacen un doble rectángulo y en la mitad de ese rectángulo colocan el concepto que van a definir, que en este caso se llama gato. También podría definir psicología y debería colocar psicología en el centro de este rectángulo, si fuera así el concepto que voy a definir. Podría definir historia clínica y debería colocar en el centro de este doble rectángulo historia clínica. Como en este ejercicio la palabra que yo voy a definir es gato, voy a ponerla en un doble rectángulo, coloco la palabra. ¿Perfecto? Ahora, esa es la clase de concepto. Clase de concepto es el concepto que yo voy a definir. Luego viene la otra idea que se llama supraordinada. Supraordinada es la categoría general, pero más cercana de donde viene la clase de concepto. Repito, supraordinada es la categoría general, pero más cercana de donde viene la clase de concepto. La vamos a graficar colocándola en un rectángulo arriba de la clase de concepto. Mire que mi clase de concepto es gato y la supraordinada la voy a colocar arriba en un rectángulo simple. ¿Qué es la supraordinada? Vuelvo a repetir, es la categoría general, pero más cercana. ¿Qué pasa? Yo voy a definir gato y debo ubicar cuál es la categoría a la que pertenece gato, pero es esa categoría general, pero más cercana. Yo hubiera podido colocar animales en la supraordinada. Claro, los gatos vienen de los animales, pero es una supraordinada muy grande. Recuerden que es la categoría general, pero más cercana. Entonces vamos a bajarla. Hubiera podido colocar otra supraordinada como mamíferos. Claro, los gatos son mamíferos, pero tratar de buscar la supraordinada más cercana. Entonces podría ser felino, ¿sí? Entonces, esta es una muy buena supraordinada, es la categoría general, pero más cercana de donde viene la clase de concepto. Pensemos que mi clase de concepto no fuera gato, sino psicología. ¿Cuál podría ser una buena supraordinada? Podría ser ciencias de la salud, ¿sí? Porque si coloco ciencias, todavía siendo muy grande. Ciencias de la salud podría ser una buena supraordinada. Pensemos que mi clase de concepto es depresión. La supraordinada podrían ser trastornos del estado del ánimo, ¿sí? Porque pronto trastornos mentales es muy grande. Entonces, siempre tratar de ubicar la categoría general, pero más cercana. Entonces, vamos en 2 tipos de ideas. Primero, la clase de concepto que se va a colocar en un rectángulo doble y luego la supraordinada que se va a colocar arriba en un rectángulo simple unido con una línea. Ahora viene la tercera palabra, el tercer tipo de idea que se llama exclusoras. ¿Qué son las exclusoras? Las exclusoras son conceptos que pertenecen a la supraordinada, pero que son diferentes de la clase de concepto. Repito, las exclusoras son conceptos que pertenecen a la supraordinada, pero que son diferentes de la clase de concepto. ¿Cómo es esto? En este caso, las exclusoras, en este ejemplo que estamos trabajando, las exclusoras son conceptos que pertenecen a la supraordinada, pero que son diferentes de la clase de concepto. Es decir,
qué animales son felinos que pertenezcan a la supraordinada diferentes a la palabra gato. Entonces, encontramos acá, pueden ser muchos, yo coloqué tres nada más, como león, pantera y leopardo, ¿correcto? Entonces, estos son exclusoras, son conceptos que pertenecen a la supraordinada, pero que son diferentes de la clase de concepto. Los vamos a graficar en rectángulos simples ubicados al lado derecho, ¿sí? De la clase de concepto. Y vamos a colocar un símbolo que es diferente al lado de la clase de concepto, que indique que estos conceptos son diferentes de este. ¿Correcto? Ahora pensemos que mi clase de concepto no es gato, sino que mi clase de concepto fuera psicología. Entonces, si decimos que mi clase de concepto es psicología, mi supraordinada es ciencias de la salud, ¿cuáles serían las exclusoras? Serían ciencias que también pertenezcan a la salud diferentes a la psicología, como medicina, enfermería, psiquiatría. Bien, esas podrían ser. Pensemos que mi clase de concepto no es gato, sino depresión. ¿Recuerdan? Y mi supraordinada es trastornos del estado del ánimo. ¿Cuáles serían las exclusoras? Trastornos que pertenezcan a los trastornos del estado del ánimo diferentes a depresión, como distimia, manía, hipomanía, bipolar. Estos podrían ser, ¿correcto? Entonces ya vamos en el tercer tipo de idea. Ahora vamos a ir al cuarto tipo de idea que se llama clasificación. Clasificación, como su nombre lo indica, es clasificar la clase de concepto. Eso es clasificación, clasificar la clase de concepto. ¿Cómo se va a graficar? Antes de mostrarles, quiero irles mostrando cómo va quedando nuestro mentefacto. Miren nuestra clase de concepto, que se entiende porque es un rectángulo en doble línea. Bien, la supraordinada, que en este caso es gato, está en la parte superior en un rectángulo simple unido con una línea. Las exclusoras las vamos a colocar al lado derecho en rectángulos simples, ¿sí? Y vamos a colocar el símbolo de diferencia que nos diga que este concepto es diferente de estos de acá. Bien, ahora, ¿cómo vamos a graficar la clasificación? Vamos abajo de la clase de concepto a hacer una línea y en un círculo vamos a colocar el título de la clasificación. Yo en este caso quise clasificar la clase de concepto gato bajo el título de raza, pero hubiera podido graficarlo, también clasificarlo como tipos de gatos o desarrollo del gato, cachorro, gato adulto, gato viejo. Bien, entonces yo quise clasificarlos por raza. Entonces luego del círculo voy a colocar rectángulos en un rectángulo simple abajo de la clase de concepto y aquí voy a colocar la clasificación. Entonces, en este caso, la palabra gato la clasifiqué por raza y me apareció siamés, persa, gato egipcio y hubiera podido colocar muchos más. ¿Correcto? Esa es la clasificación. Pensemos que mi clase de concepto es psicología, ¿recuerdan? La supraordinada era ciencias de la salud, ¿bien? Y las exclusoras que teníamos eran medicina, enfermería, psiquiatría. Ahora, mi clase de concepto que es psicología, yo la podría clasificar de varias formas. Entonces, podría colocar aquí en este círculo, no sé, por enfoques, y aquí podría colocar conductismo, humanismo, psicoanálisis. También la podría clasificar por campos, clínica, educativa, social. Entonces, puedes clasificar tu clase de concepto como quieras. Pensemos que mi clase de concepto se llama depresión. ¿Recuerdan que era el otro ejemplo? Mi supraordinada era trastornos del estado del ánimo y las exclusoras eran distimia, manía, hipomanía, bipolar. Ahora, la depresión yo la podría clasificar como yo quisiera. Entonces, en este círculo podría colocar por niveles y encontraríamos la depresión leve, moderada, grave, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación, ¿correcto? Ahora, quiero que hagan un alto en este ejemplo. ¿Por qué me gusta tanto utilizar este tipo de gráficos? Pensemos que yo realmente tengo que hacer un marco teórico sobre la palabra gato. Miren que yo todavía no he definido la palabra gato, pero ya puedo decir muchas cosas del gato.
Puedo decir que el gato pertenece a una categoría que se llama felinos, pero que hay otros felinos diferentes a gato, como el león, la pantera y el leopardo, pero que a su vez el gato se puede clasificar según sus razas y sería gato siamés, gato persa y gato egipcio. Mire todo lo que puedo decir y todavía no he definido el concepto. Yo podría decirles que hay algo que se llama psicología y la psicología pertenece a una categoría superior que se llaman ciencias de la salud, pero que a su vez hay otras ciencias de la salud diferentes a la psicología, como la medicina, la enfermería y la psiquiatría, pero que a su vez la psicología se puede clasificar según enfoques como conductismo, psicoanálisis y humanismo, o también la podría clasificar por campos como clínica, educativa y jurídica. Miren todo lo que yo puedo decir y además miren la estructura. Puedo decir el concepto, de qué categoría viene, qué otros conceptos se diferencia y cómo se puede clasificar. Esa es la esencia de un mentefacto conceptual, que podamos organizar el concepto y saber de dónde viene, de qué otros conceptos se diferencia y cómo clasificar ese concepto. Y finalmente viene un último tipo de idea que se llama la definición. La definición es que vamos a colocar las definiciones al lado de cada concepto. Entonces vamos a coger la clase de concepto, vamos a colocar un símbolo como una T invertida y aquí vamos a colocar una definición supremamente rigurosa. Sí, yo aquí coloqué animal que maulla, es una definición muy pobre, entonces tendríamos que buscar en diccionarios especializados, enciclopedias y tratados y definir muy bien el concepto gato. Pero también debes definir el concepto felino. Pero también debes definir las exclusoras, ¿sí? Que en este caso sería león, pantera, leopardo, ¿sí? Pero también deberías definir las clasificaciones. Gato siamés, gato persa, gato egipcio, ¿bien? Entonces, esto es un mentefacto conceptual. Escoger un concepto, decir de qué categoría viene, de qué otros conceptos se diferencia, cómo clasificarlo y luego definir todos los conceptos. Piensen ustedes que yo fuera a hacer un marco teórico sobre gato. Ya podría decir que el gato es un felino, pero también podría definir qué es gato, podría definir qué es un felino. También podría decir que hay otros animales diferentes al felino, como el león, la pantera y el leopardo, y poderlos definir. Pero también podría decir que los gatos se pueden clasificar según su raza y que hay gatos siameses y podría definir qué es un gato siamés, qué es un gato persa y qué es un gato egipcio. Esta es la fortaleza. Cuando nosotros hacemos mentefactos conceptuales, podemos empezar a redactar los marcos teóricos. Piensen ustedes que voy a hacer un marco teórico de gato, entonces no tengo que hacer el mentefacto, pero así generalmente se define. Entonces, si mi marco teórico fuera gato y tengo que definir qué es gato, entonces yo arrancaría justamente diciendo esto. El gato es un animal felino que se diferencia de otros felinos como león, pantera y leopardo. A su vez, el gato se puede clasificar en gato siamés, persa y egipcio. Ahí terminaría el primer párrafo. Luego explicaría. A continuación se van a explicar cada uno de estos conceptos y podría arrancar diciendo, gato es, y lo definiría. En otro párrafo, felino es tal cosa. Los animales que también son felinos diferentes de gatos son, y los definiría. A su vez, el gato se puede clasificar en gato siamés y con esto puedo yo empezar a redactar capítulos de libro, ¿sí? O capítulos de una monografía o de un artículo científico. Entonces, espero que esta información sobre mentefactos conceptuales te ayude a redactar mejor los apartados de tu marco teórico. Muchas gracias, nos estamos viendo.